estudiantes universitarios para vincular la fe a la vida cristiana y las ciencias. Es pastor de la Iglesia Presbiteriana Cristo Redentor. Junto al pastor Eduardo, trabajan y sirven en la escuela de predicación. Vamos a darle un aplauso a nuestro hermano José Olmedo y también vamos a orar por él. Extiendan su manito, por favor, para que Dios sea hablando a través de él y que hoy salgamos renovados de la palabra del Señor. Padre Santo, Padre bueno, misericordioso eres tú, Señor. ¿Cómo no darte las gracias, Padre, porque nos has traído a tu casa a aprender más de ti, Señor, a llenarnos más de ti, Señor? Gracias por la vida de mi hermano Josué, bendito Señor, que hoy lo has traído hasta este lugar, Señor, para que sea portador de tu palabra, Señor. Que lo que Él nos comparta hoy, que lo que Él nos diga hoy, Señor, sea solamente lo que tú quieres que Él hable, bendito Señor. Que sea palabra tuya, bendito Padre, que llene nuestros corazones. Usa a este varón, a este siervo, Señor, conforme a tu propósito, bendito Padre. Y que todo lo que hagamos y digamos y sintamos sea solamente para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos y dejamos en tu presencia, Señor, la vida de mi hermano Josué. Y su pueblo dice, amén. Instrucción, ahora sí. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana Sonia. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Entiendo que ustedes están recorriendo por el libro de Hechos y vamos a concentrarnos en esta mañana en el capítulo 9. Como ya dijo mi hermana Sonia, estoy casado, tengo 2 hijas, estoy sirviendo en el proyecto que se mencionó. Y con Eduardo también hemos servido ya por algunos años en este ministerio de formación de predicadores. La conversión más importante del mundo. La conversión más importante del mundo. Se relata en Hechos capítulo 9 la conversión de Pablo. En ese entonces él se llamaba Saulo, la conversión de Saulo. ¿Qué es lo que conocemos hasta el momento acerca de este Saulo? En el capítulo 8 y en 2 partes del capítulo 8, en el verso 1 y en el verso 3, se nos dice que él aprobó con su presencia la ejecución del diácono Esteban. En el verso 3 se nos dice que causaba muchos estragos en la iglesia. Y hay varias palabras y frases que se usan para describir lo que él hacía. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Causaba estragos en la iglesia. Eso es lo que conocemos hasta el capítulo 8 de Saulo. Quiero ahora que por favor abran sus Biblias en Hechos capítulo 9 y vamos a dar lectura a las Escrituras desde el verso 1 hasta el verso 19. Verso 1 hasta el verso 19. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer.
Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Padre, una vez más, muchísimas gracias por el privilegio de ser convocados en tu día para alabar tu nombre y reflexionar alrededor de la palabra. Con expectativa venimos, Señor, para ver en este día y en este momento que se cumple la promesa de que tú nos santificarás por tu palabra y de que tú nos vivificarás por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé mentes abiertas, corazones dispuestos, oídos también abiertos, Señor, para escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La conversión más importante del mundo. Y quiero con ustedes explorar al menos 3 elementos de esta conversión. El primero es conocer un poquito acerca de este inconverso, el inconverso más influyente del mundo judío. Luego de eso, quiero ver también los detalles de la conversión más importante del mundo. ¿Cómo es que sucedió? El inconverso más influyente, los detalles de la conversión más importante y también los que participaron en esta conversión. Acerca de estos 3 elementos es que quiero reflexionar con ustedes en esta mañana. El inconverso más influyente del mundo judío en el primer siglo. Lucas, quien escribió Hechos, nos cuenta 2 cosas acerca de este Pablo. Algo conocemos de este Saulo, ¿cierto? Aprobó la muerte del diácono Esteban, además causaba estragos en la iglesia. Pero Lucas nos cuenta algo más acerca de este Saulo. Y se nos describe que él respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesucristo. Y se nos describe un poco de qué es este respirar amenazas de muerte. En los versículos 1 y 2 nos dice que él ejecutaba cristianos, causaba estragos, invadía casas, los arrastraba, los encarcelaba, respiraba amenazas de muerte. Respiraba amenazas de muerte. ¿Qué es lo que anima a Saulo? ¿De dónde lleva su energía para hacer lo que hace? La hostilidad por el Evangelio, la hostilidad por Jesús. Y ustedes que ya han explorado el capítulo 8, miren cómo hay este contraste entre la vida de Felipe y la vida de Saulo.
Saulo en este momento está animado por esta violencia, hostilidad en contra de Jesús, de sus discípulos y del camino. En contraste, Felipe en el capítulo 8 está guiado y animado por el Espíritu para compartir el Evangelio con la gente. Miren qué contraste. Tenemos aquí un Saulo que respiraba hostilidad en contra del Evangelio. Claro, esta hostilidad, en la perspectiva del mismo Saulo, es un tipo de hostilidad que él llamaría una hostilidad justificada, una hostilidad santa. Él quiere destruir y eliminar a los herejes que están torciendo la verdad de Dios. Eso es lo que está animando a Pablo. Pero a la final, lo que Lucas nos cuenta y cómo él valora la actitud y acciones de Saulo, es que él era hostil en contra del Evangelio y por eso respiraba amenazas de muerte en contra de los discípulos. Y era un hombre con muchas agallas y sabía lo que quería hacer. Por eso es lo que se presenta al sumo sacerdote para tener todos los permisos necesarios para ir más allá del territorio judío y poder apresar también a creyentes en otros territorios. Es bien interesante aquí notar que se está aliando un fariseo, que es Saulo, con un sumo sacerdote. Y es que usualmente en esta época los fariseos no se llevaban muy bien con la gente que trabajaba y laboraba allí en el templo. Los fariseos creían de los sacerdotes que los sacerdotes no estaban suficientemente comprometidos con Dios y con la religión judía, que estaban un poquito más como politizados, que habían debilitado el mensaje de Dios y que en efecto no vivían de acuerdo a los estándares de la ley de Dios. Pero para propósitos mayores no importa entonces con quién me alío, porque incluso puedo aliarme con quien me cae mal o con quien es mi enemigo para entre los dos poder perseguir a un enemigo común. Y eso es justamente lo que está haciendo Saulo. Hay una alianza maligna, una alianza del mal en contra del Evangelio. Saulo, un fariseo, solicita ayuda de un sumo sacerdote. Pero allí tenemos el perfil del inconverso más influyente del mundo judío en el primer siglo. ¿Qué es lo que nos dice Lucas acerca de él? Que él respiraba amenazas de muerte en contra de los discípulos. Les invito ahora a pensar en una primera implicación para nuestras vidas. ¿Qué anima nuestras vidas? ¿Qué motiva nuestras vidas? De pronto otra gente podrá decir de nosotros, él, ella, es alguien que respira amenazas de muerte aquí en casa o en el trabajo. ¿O será que más bien somos del tipo de perfil como Felipe, que está animado por el Espíritu Santo y comunicando en sus palabras y en sus obras el Evangelio? Si fuera el caso, que en esta mañana usted puede identificar que usted es de aquellos que respira amenazas de muerte, que respira resentimiento, que respira amargura y la atmósfera alrededor de usted se convierte así, yo le animo, venga a los pies de Jesús, de tal manera que en una experiencia similar a la de Pablo, el Espíritu Santo lo llene y más bien su vida sea animada, movida, energizada, empoderada por el Espíritu Santo. Pero pensemos acerca de esto. El inconverso más influyente del mundo judío. Ahora vamos a ver un poquito más de los detalles de la conversión más importante del mundo. ¿Qué es lo que Lucas nos cuenta? Nos dice Lucas que en el viaje una luz relampagueó, lo tiene allí usted en el versículo 3. Una luz relampagueó,
Saulo cae al suelo, nos cuenta el versículo 4, y se escucha una voz e inicia allí una interacción. Y esta interacción entre esta voz y Saulo consiste de dos preguntas, una respuesta y una orden. Las dos preguntas. La primera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando esta primera pregunta se escucha, recuerden que ya ha habido una luz relampagueante y que Saulo está allí derrotado, caído en el suelo, en indefensión. Y la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí viene la segunda pregunta, que es una manera de respuesta de Saulo, que le dice: ¿quién eres, Señor? Y ahí viene entonces, luego de estas dos preguntas, viene la respuesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Imagínense cómo hubiera escuchado un judío del primer siglo como Saulo y un fariseo como Saulo estas palabras: yo soy Jesús. ¿Dónde hemos escuchado la palabra yo soy? Allí, en la experiencia en la que Dios se revela a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Y Jesús le dice lo mismo a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Miren la sabiduría, la creatividad de Jesús para presentarse a Saulo, porque Saulo necesita escuchar aquello: yo soy. Y seguramente en la mente de Saulo fue a esta experiencia de la revelación de Dios a Moisés, que a su vez Moisés debía llevar y representar este nombre ante el pueblo judío que estaba oprimido allí en Egipto. Yo soy. Y esas palabras seguramente penetraron en el corazón de Pablo. Dos preguntas, una declaración y ahora una orden: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Miren, allí están los detalles de la conversión más importante del mundo: una luz, una caída y una interacción con Jesús. Y hay varias cosas que podríamos decir de este pasaje, o de esta sección al menos, pero quiero enfatizar la siguiente, y es la centralidad de la voz de Dios o de la palabra de Dios en nuestra conversión y en nuestro seguimiento de Jesús. ¿Saulo vio a Jesús? Saulo no vio a Jesús. ¿Saulo escuchó a Jesús? Sí, Saulo escuchó a Jesús. Para la conversión y el camino cristiano, no es importante que veamos físicamente a Jesús, pero sí que escuchemos a Jesús, que escuchemos su palabra. Y no es una autoconversión, además, es una conversión iniciada por Dios y por esta revelación que Jesucristo hace de sí mismo a Saulo, porque le dice: Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La centralidad de la voz de Dios, la centralidad de la palabra de Dios en nuestra conversión o en la de otros, pero también la centralidad de esta palabra para nuestro seguimiento de Jesús. Ya conocemos el inconverso más influyente del mundo judío. ¿Cuál era su característica? Respiraba amenazas de muerte. Eso lo animaba. ¿Será que nosotros somos así? ¿Habrá otras opciones de forma de vida? Los detalles de la conversión más importante del mundo: una luz, una caída y una interacción con Jesús. Y lo central en esta interacción no es tanto que Saulo pudo ver a Jesús, sino escuchar la voz de Jesús,
escuchar la palabra de Dios. Vamos a lo siguiente. Los involucrados en la conversión más importante del mundo. La vida cristiana no se da en el vacío. La conversión a Cristo no se da en el vacío. Todos nosotros podríamos contar testimonios acerca de nuestra conversión o de nuestro caminar en el Señor, donde personas como individuos o como comunidades estuvieron presentes en estas experiencias nuestras. Porque siempre Dios está poniendo en movimiento a su pueblo para alcanzar a otros. Y la experiencia de Saulo no es la excepción. Y es que desde los versos 10 hasta el 19 se describe el papel que tuvieron dos creyentes en la conversión de Saulo. ¿Quiénes son estos dos creyentes que tuvieron un rol, un papel, una intervención en la conversión de Saulo? Es Ananías y Judas. Empecemos con Judas. Y ustedes pueden ver allí en el verso 11 que se menciona a Judas. ¿Qué es lo que sabemos de este Judas? Judas, sabemos su nombre, sabemos además que tenía una casa y que en esa casa estaba hospedado Saulo. Miren, ¿cuál fue la contribución? ¿Cuál fue el rol? ¿Cuál fue el papel? ¿Cómo intervino Judas en este proceso de conversión de Saulo? Él prestó su casa, ofreció hospedaje, ofreció hospitalidad a Saulo. Dios usa personas y toda contribución es bienvenida en el reino de Dios. Algo tan sencillo como prestar la casa cuenta en la conversión de la gente. Algo tan sencillo como ofrecer hospitalidad es parte de los procesos de conversión o de discipulado. Entonces, no despreciemos las cosas pequeñas que podemos hacer para servir en el nombre de Jesús a otros. Incluso detalles pequeños, pero muy, muy significativos, como prestar la casa para que alguien se hospede. Ese fue el rol de Judas. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de Ananías y de su papel? Ananías, en el verso 10, sabemos que es un discípulo de Jesucristo, sabemos que vive en Damasco y que en una visión, recibe ciertas instrucciones respecto de este Saulo de Tarso. ¿Cuáles son estas instrucciones? El Señor en una visión le dice: anda a la casa de Judas, queda en la calle derecha, pregunta por este Saulo de Tarso. Se le explica adicionalmente en esta visión que este Saulo está en oración y que este Saulo ya ha recibido una visión explicándole también lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? El Señor le dice a Ananías que tú vas a entrar en la casa, vas a imponer sus manos para que él recupere la vista. Ananías, eso es lo que tú vas a hacer, y Saulo ya está enterado también de lo que va a pasar. ¿Cómo responde Ananías? En los versos 13 y 14 podemos ver cómo él está respondiendo. Inicialmente, él responde a esta visión y tarea expresando su preocupación y su temor. Y le dice: Señor, conocemos de la fama de este hombre, es alguien que respira amenazas de muerte, y ahora ya lo tenemos en nuestra propia ciudad persiguiéndonos. Cuando el Señor nos da tareas e instrucciones, lo que podemos aprender de este pasaje es que sí tenemos espacio, sí tenemos derecho, por llamarlo de alguna manera, para con honestidad expresar delante del Señor nuestras preocupaciones, temores o reparos. Pero a la final, como lo hizo Ananías, vamos a tener que abrazar tal visión y tal tarea. Pero hay espacio para decirle: Señor, pero
¿Sí sabes muy bien a quién me estás enviando? ¿Estoy exponiendo mi vida en esto? Pero hay que abrazar la tarea que el Señor encomienda. El Señor, luego de escuchar a Ananías, insiste, dice, tienes que ir, y le da información adicional. Tienes que ir porque a este Saulo, yo lo he escogido para ser un instrumento que va a dar a conocer mi nombre entre las naciones, entre sus gobernantes y en la nación de Israel también. Él es mi instrumento escogido, así que Ananías, adelante. Y la otra es que Él va a padecer por causa de mi nombre. Él es mi instrumento y va a padecer por causa de mi nombre. Y esa es también nuestra vocación. Pero el Señor le explica esto a Ananías para animarlo finalmente a que vaya. Miren qué interesante. Una visita pastoral, una oración por alguien, una imposición de manos en favor de alguien, cosas sencillas, pero son parte del proceso de la conversión de alguien y son parte también de un llamado ministerial de un futuro discípulo de Jesucristo. De pronto Ananías no estaba consciente en aquella época de las dimensiones ministeriales que con los años tendría la vida de Pablo, pero él aporta con algo sencillo y puntual. En una visita pastoral, ora por alguien e impone las manos. Cosas pequeñas, pero significativas, grandes, importantísimas en el reino de Dios. Anda y ora por alguien porque este alguien es mi instrumento escogido y además va a padecer por el Evangelio. Si esa es la vocación de Saulo, esa es la vocación de todo el pueblo de Dios. Representar el nombre de Jesús, entre otros, y además experimentar la hostilidad por causa del Evangelio. En efecto, eso es lo que Ananías hace. Va a la casa de Judas, encuentra a Saulo y hace todo lo que el Señor le instruyó. Pero quiero llamar su atención a cómo Ananías se dirige a Saulo. Porque si bien es cierto que Saulo se convirtió, también hubo un tipo de conversión en el corazón de Ananías. ¿Cómo se dirige Ananías a Saulo? Fíjense en la historia. ¿Cómo se dirige Ananías a Saulo? Le dice, hermano Saulo. Ya no es el asesino, el que respira amenazas de muerte, el perseguidor, el violento. Miren, Ananías ahora valora a Saulo como su hermano en Cristo. Así como Saulo se convirtió, algo también pasó en la mente y en el corazón de Ananías. Porque escuchó las instrucciones del Señor y en efecto obedeció, algo también pasó en su corazón. Y eso es lo que esperamos que también pase en nuestros corazones cuando seguimos las instrucciones del Señor, incluso para alcanzar a aquellos que nosotros creemos, o en efecto son, hostiles al Evangelio de Jesucristo. Alcanzar al enemigo, amar al enemigo. Y en ese proceso también de alcanzar al enemigo y de amar al enemigo, nosotros también somos transformados. Miren lo que le pasa también a Ananías. Señor, me preocupa encontrarme con este hombre. Cuando encuentra allí a Saulo, le dice, hermano Saulo. Es bien importante este tipo de conversión también en nosotros como creyentes en el proceso de compartir el Evangelio con otros. El inconverso más influyente del mundo judío de esa época, los detalles de esta conversión, los involucrados en esta conversión. Nos quedan las preguntas para reflexionar.
¿Cómo somos? ¿Somos de aquellos que respiran amenazas de muerte o somos aquellos guiados por el soplo del Espíritu? ¿Qué tanta centralidad le damos a la palabra de Dios en nuestra evangelización, pero también en nuestro propio discipulado? ¿Estamos de pronto más concentrados en mirar la luz, en la caída o el estilo de Saulo? ¿O estamos más concentrados en la palabra de Dios, en escuchar a Jesús? Y los involucrados en el proceso. ¿Qué representamos para otros? ¿Representamos lo que Ananías representó para Saulo? Alguien que es embajador de Jesús, alguien que ora por él, alguien que le impone las manos y le transmite la presencia y los dones del Espíritu Santo. ¿Somos este tipo de personas para otros? Bueno, este texto nos anima a que nos sigamos convirtiendo en este tipo de personas para otros. Quiero invitarles a que tomemos unos segunditos de silencio para meditar en lo que hemos escuchado de las Escrituras. Que tu palabra, Señor, en esta mañana nos ilumine y nos ayude a discernir. ¿Será que hay áreas en nuestra vida en las que todavía otros y tú mismo, Señor, percibes en que más parece que respiramos amenazas de muerte, resentimiento, amargura, hostilidad por tu evangelio? Libéranos, Señor, de aquello. Haznos más bien gente llena del Espíritu Santo. ¿Será, Señor, que en efecto tu palabra es central en mi vida para la evangelización y para mi propio discipulado? Si no es así, Señor, ayúdanos a que tu palabra, tu voz sea central en lo que comunicamos a otros y en lo que tomamos para nosotros mismos. Ayúdanos también, Señor, a valorar todo lo que hacemos, lo pequeño y lo grande, como muy significativo en las cosas de tu reino. Ofrecer hospedaje, prestar la casa. Ayúdanos, Señor, a ser como Ananías frente a Saulo. Ayúdanos, Señor, a ministrar a nuestros enemigos. Ayúdanos a ser embajadores de Jesús. Ayúdanos a traer vista a los ciegos. Y ayúdanos a traer el don del Espíritu Santo a ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Puestos de pie, mis hermanos. Vamos a volver a cantar esta canción que pienso yo que fue como lo que Saulo le decía, ¿no? Cuando él ya se convirtió, él entendió que por amor el Señor le había escogido. Y vamos a decirle de tal manera.
palabra expuesta en esta mañana. Gracias a mi hermano Josué.